Buenos días, desde la Asociación Gente para Servir, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de julio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Eclesiastés capítulo 12 y Proverbios capítulo 27. Eclesiastés 12 y Proverbios 27. Llegamos entonces al final del capítulo 12, o más bien al final del libro del libro de Eclesiastés, con el capítulo 12. Hemos visto cómo seguramente, y es lo que se puede entender en la lectura, que quien escribe el libro de Eclesiastés es un hombre entrado en años, es un hombre, pues creemos que es Salomón, quien ha tenido la oportunidad de, podríamos decir, de vivirlo todo. Lastimosamente, en su momento de apartar su corazón del Señor, cayó en excesos y después de vivir esos excesos, de traer seguramente, de tener muchos picos en la vida positivos cuando estuvo delante del Señor, negativos cuando se apartó, pues nos deja un testimonio, eh, como algo así como dando un consejo, para que pues otros aprendan de la experiencia de él, ¿sí? Para que no todo el mundo tiene que pasar el mismo camino. Hay caminos que el Señor quiere evitarnos, ¿sí? Hay caminos inevitables en la vida, ¿sí? Pero hay caminos que el Señor quiere evitarnos. Por eso nos ha dado este testimonio como en la Escritura. El capítulo 12, pues vamos a verlo desde un par de versículos atrás, porque le habla a los jóvenes, ¿sí? Entonces esto nos deja ver y en la descripción que nos da el capítulo 12 nos muestra un hombre entrado en años, un hombre anciano. En la Biblia de ninguna manera la palabra anciano es malo, ¿sí? De hecho, la palabra anciano en el Nuevo Testamento hace referencia a una persona que ha alcanzado madurez, que tiene una experiencia y que de alguna manera tiene un reconocimiento de por esa experiencia y madurez es una persona sabia. Antes se venía a la cabeza que la sabiduría estaba muy ligada a los años, que aquel que había vivido más, pues tenía más experiencia y que esa experiencia también estaba compartiendo a aquellos que venían detrás de él. Así que de ninguna manera, hoy en día el tema del lenguaje es como tan delicado en tantas cosas que referirse incluso a alguien como anciano es casi un crimen y es casi un delito, pero no sé, hay como un juego en las palabras que también nos hace caer en ciertas inconveniencias que no tienen sentido. Sí, la palabra anciano de ninguna manera es peyorativa, de ninguna manera está despreciando, sino por el contrario. Lo que pasa es que son posturas que se van asumiendo extrañas con el tiempo, porque era un reconocimiento más bien de la madurez, de la experiencia y de la sabiduría de las personas con el trasegar de su vida. Aquí vemos entonces a un hombre maduro que le da un consejo a los que vienen detrás de él. En el versículo 9 dice, alégrate joven. En el 12 le dice, y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Entonces, primero le habla a los jóvenes. Meditando sobre algo, nosotros tenemos como una especie de ruptura en nuestra juventud, en nuestra niñez. Mm, y estaba meditando, bueno, ¿qué pasó con nuestra niñez? ¿Qué ha pasado con nuestra juventud? Porque hoy en día tenemos una juventud y uno a veces escucha mucho a los mayores, a nosotros, pues, cuando nos referimos a los niños y a los jóvenes como que hoy no saben lo mismo, como que hoy son más perezosos, como que hoy son más desjuiciados, como que hoy son más irresponsables, pero deberíamos pensar y analizar que muchas de aquellas
críticas que le hacemos a las generaciones venideras, pues de alguna manera esos faltantes y carencias en esas generaciones que vienen son nuestras, porque los mayores, los ancianos, los mayores, somos los que tenemos la responsabilidad de formar esas generaciones venideras. Y entonces esa ruptura generacional que identificamos y que a veces juzgamos y criticamos, que los muchachos no aprenden, que los muchachos no son laboriosos, que los muchachos no son respetuosos, ¿sí? Porque vemos en muchos muchachos esa falta de respeto hacia los mayores, hacia la autoridad, hacia la institucionalidad, y lo juzgamos y lo criticamos, pero la verdad, eso era responsabilidad de los mayores, ¿sí? Los mayores eran o son los directamente responsables de instruir, de modelar, de guiar, de orientar a aquellas generaciones venideras. ¿Qué pasó? Algo pasó en los mayores, ¿sí? Algo, o el entorno, la sociedad de consumo, algo pasó que el mayor empezó a sentir vergüenza de ser mayor, ¿sí? El que iba creciendo, el anciano empezó a avergonzarse de sus años, empezó a tratar de ocultarlos, empezó a tratar de esconderlos, empezó a tratar de disimularlos como prioridad, ¿sí? Por un lado es que uno debe tener cuidado, por un lado es que hay que ser prudentes, preservar la salud, la vida, claro que sí, pero llegó un momento en que esto se convirtió como en el objetivo de la vida, el sentido de la vida, en una negación a los años, como si crecer, como si avanzar en edad fuese lo peor del mundo. Antes se anhelaba crecer, antes se anhelaba avanzar, acumular experiencias, porque pues en eso estaba precisamente el vivir, ¿sí? Vivir, disfrutar cada etapa de la vida, vivir con intensidad, vivir con esperanza. De eso se trata. La vida es un camino, sin duda alguna. Es un camino que tiene un inicio, que tiene un proceso y que tiene un final. Y cada una de estas etapas, pues hay que vivirlas y disfrutarlas. Vemos entonces aquí un hombre anciano que ve a aquellos que vienen detrás de él y les dice algo muy sensato. Primero, alégrense, alégrense en su juventud. Tome placer su corazón en los días de su adolescencia. Ande en los caminos de su corazón, en la vista de sus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Tenaz, es muy sabio porque dice, ¿qué hace un joven? Un joven disfruta, un joven tiene un poco a ver, que no sea tomado de manera incorrecta, pero el joven es un poco loco, ¿sí? El joven se le ocurre, no sé, lanzarse, treparse, bajarse. eh, Dice, disfrútelo, alégrese, pero, tenga presente que sobre todo le juzgará el Señor. O sea, viva su juventud, alégrese, tome placer, pero tenga presente al Señor. No olvide que el Señor está arriba en los cielos y que sus ojos están puestos sobre nosotros. O sea, alégrese en su juventud de manera sabia, mesurada, prudente y sensata. ¿Sí? O sea, puede vivir la juventud no de manera desaforada y desenfrenada. Usted puede vivir su juventud con alegría, pero con prudencia y sensatez. Dice el versículo, desquita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Por qué son vanidad? Porque pasan. Y de alguna manera, el joven debe vivir, pero el joven debe también labrar lo que vendrá, ¿sí? Porque los que hemos crecido, que en algún momento no tuvimos un consejo sabio en nuestra niñez o juventud, con los años vemos consecuencias de no haber tenido o no haber acatado un sabio consejo en nuestra juventud en temas, por ejemplo, de la salud. Muchas situaciones de la salud que se viven con los años son hábitos inadecuados que tuvimos en la niñez, en la adolescencia. Problemas de salud, problemas también o dificultades, tal vez, no sé, financieras, económicas, laborales, académicas, que no tuvimos una sabia dirección o no acatamos la sabia dirección y lastimosamente con los años pues van a venir las consecuencias. La juventud, alguna vez le escuchaba a alguien que decía
que la década entre los 20 y los 30 años es la década más importante del ser humano, donde se define su vida, ¿sí? Donde toma las decisiones que definirán su vida, donde toma las decisiones que marcarán en sí todo lo que va a ser su futuro, porque en esa década está la parte profesional, la parte laboral, también se define ahí la parte sentimental y pues se espera que haya definido su convicción de fe y espiritual. Dice el capítulo 12, versículo 1. Primero le dijo, alégrate. Luego le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ten presente al Creador desde tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, acuérdate de tu Creador a tiempo. No sea que pasen los años y llegues a la vejez y digas que en tu juventud no hubo contentamiento, ¿sí? Que no te alegraste, porque el consejo primero fue, alégrate, que no disfrutaste teniendo presente al Señor. Yo puedo vivir una vida en gozo, en alegría, disfrutando, explorando de la mano del Señor, ¿sí? La juventud no puede ser sinónimo de caos, desorden e improvisación. La juventud debe ser sinónimo de alegría, de explorar de la mano del Señor, de conocer de la mano del Señor. Y seguro que el Señor nos va a ir dando, o a los jóvenes, más jóvenes les irá dando las herramientas, como decía ahora, para labrar su futuro. A partir del versículo siguiente, o desde este mismo uno, va a dar una descripción de los años que él describe como los años de estar ya mayor. Entonces dice, antes que oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está describiendo de una manera poética las situaciones que se viven en la vejez. Entonces, de pronto, la visión no es la misma. La mayoría de las personas a los 40, sí, tengo entendido, sí o sí les va a afectar la visión. Viene la famosa presbicia. Entonces, aquí empieza a describir de una manera muy poética los procesos que se están viviendo con el pasar de los años. Dice el 2, antes que se oscurezca el sol, la luna. Bueno, el 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Sí? Está describiendo situaciones que se empiezan a vivir con los años. Ya no el cuerpo, la misma columna va cediendo, por eso ya se bajan un poco más los hombros, las posturas son diferentes, ya hay un temblor. Bueno, así Eclesiastés o el predicador nos va mostrando lo que él está identificando en él. Dice el 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Y aquí menciona la dificultad para ver, para oír, para desplazarse, para caminar. Eh, como las sensaciones que él está identificando también en su propia vida. Pero miren el versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto, ¿sí? Porque con los años nos vamos volviendo más prudentes, porque con los años tenemos la capacidad de medir más los peligros. Un joven vive una vida más vertiginosa, y seguramente no mide los peligros, no tiene la capacidad de mirar más allá de las consecuencias. El que ha vivido, como ha experimentado consecuencias de sus decisiones o de sus excesos o defectos, pues tiene más prudencia y teme más, por ejemplo, las alturas. Dice, habrá terrores en el camino, ¿sí? Habrá pues obviamente identificará más situaciones que seguramente en la juventud no las identificamos. Dice, y florecerá el almendro. Les recuerdo que el almendro es llamado el vigilante del invierno, porque es la primer flor que se despierta del sueño invernal. De hecho, se despierta en invierno, ¿sí? Generalmente todas las flores salen ya en la primavera, pero el almendro se despierta en invierno. Entonces, el almendro tiene un sentido muy, muy especial en la Biblia porque es
una flor, un fruto adelantado, y cuando se le habla del vigilante del invierno es que mientras otros duermen, el almendro está velando, ¿sí? Es un llamado de la escritura también a despertar, a velar, a estar atentos. Con los años nos debemos volver más vigilantes, a eso se refiere, florecerá el almendro. De hecho, hay menos sueño y hay más vigilancia, estamos mucho más atentos, aunque aparentemente está describiendo que los sentidos como el ojo, el oído y otros sentidos van disminuyendo físicos, se supone que el alma va despertando, ¿sí? Porque con los años deberíamos ir depurando cosas que ya sabemos que son innecesarias en la vida. Debemos madurar. O sea, aquí de alguna manera Salomón está diciendo es, venga, hay una dignidad en los años, hay una dignidad en el envejecer. Es un honor, es un regalo del Señor poder envejecer. Pues asumamos con toda dignidad y con todo el honor y la gratitud los buenos años que el Señor nos ha concedido. Y entre más años tenemos, claro, se supone que una persona ya mayor se ha pensionado y debería vivir otras cosas que lo que hizo toda su vida, que fue producir dinero. Debería estar más tranquilo, debería estar ocupado en la sabiduría, debería estar ocupado en orientar a los que vienen detrás de él, debería estar ocupado en disfrutar más, ¿sí? Ese es como el deber ser. Imagínense que en la Biblia los, los, los mismos sacerdotes, los servidores del templo, trabajaban 20 años. ¿Sí? Había un tiempo de labor. No sé si decirlo de esta manera, había como una especie de sistema pensional en los servidores del templo, 20 años. ¿Sí? Ya después venían otros y servirían, porque hay un momento para todo. ¿Sí? Y lo veíamos en el mismo Eclesiastés, hay un momento para todo. Llega un momento en que lo que tiene que hacer el anciano es, bendito sea el Señor, que pueda tener hijos, nietos, disfrutar y ayudar, acompañar. A mí personalmente, mis abuelos maternos, que fue los que pude tener cerca, marcaron mi vida para bien. Era un deleite de niño y de joven escucharles. Era un deleite de niño y de joven incluso ser reprendido y corregido por ellos. Era deleitoso estar cerca de los abuelos. Había algo, una miel especial que destilaban los abuelos. Y ese era el deber ser, ¿sí? Y yo tuve la oportunidad de ver a mi abuelo materno pensionado, de alguna manera en la casa, tranquilo, en el hogar, y era muy conmovedor, muy influyente para mi vida. Fue algo que en verdad marcó mi corazón para bien. Y tal vez sin ellos proponérselo, pero en lo que les escuchaba, en lo que les veía, había cosas muy especiales que me enseñaron en la vida. Y pude ver en el caso que son los mayores que yo he tenido cerca, de joven, pues, y de niño, pude ver y pude tener el honor de ver una dignidad en sus años, ¿sí? Un orgullo también de los años. Hoy en día no, hoy en día las personas se avergüenzan de los años. Hoy en día buscamos hacer todo lo posible para disimular lo inevitable, ¿sí? Y de alguna manera Eclesiastés está diciendo, no, disfrute cada etapa de su vida, como cuando la juventud había que disfrutarla. Es un caos, de verdad, lo que el ser humano vive. El joven quiere envejecer, el joven quiere madurar ceviche, el joven quiere hacer como cuando hacíamos con los aguacates antes, que los envolvíamos en papel periódico y queríamos madurarlo a la fuerza y de manera inmediata. Entonces el joven no quiere disfrutar sus etapas, el joven ya no quiere estudiar, el joven quiere ser rico de la noche a la mañana, el joven quiere ser un hombre famoso y experimentado, un gurú haciendo nada y no está viviendo de verdad su juventud, ¿sí? Pero el anciano tampoco disfruta sus años. El anciano quiere volverse a la juventud, claro, porque como generó un bache, un vacío, como que siente la necesidad de llenar ese vacío. Ahí no hay sabiduría. La sabiduría también está en entender en qué etapa de nuestras vidas estamos, los padres que entiendan y disciernan la etapa de la vida en que están sus hijos. Hay papás que tienen niños pequeños y quieren que crezcan ya, ¿sí? Y pretenden que maduren y sean adultos ya
cuando es una etapa maravillosa que hay que vivir como padres y que hay que permitirle a los hijos que la disfruten como niños, como jóvenes, como adolescentes, para que cuando lleguen los años mayores no digan, eso les está diciendo Salomón, no digas en ellos no tuve contentamiento. ¿Por qué? Porque no viví y disfruté de las etapas de cada momento de mi vida. Hay una etapa académica, hay una etapa de enamorarse en la adolescencia, en la juventud, el enamorarse del amor, ¿sí? Amar el amor. Son etapas normales, pero hay que vivirlas. Pero también cuando crezcamos y cuando envejezcamos, hay que vivirla con mucha gratitud, porque llegar a la vejez es un milagro del Señor, pero también con muchísima dignidad. Dice, bueno, dice el mismo versículo 5. Entonces, vela, está vigilante, alerta. Dice, la langosta será una carga, porque pues ya habla de los años donde la langosta no volará, perderá su apetito, porque el hombre va a ver su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre, junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, es muy tenaz porque Salomón está describiendo el camino de la vida, ¿sí? Hasta que nos vamos a la gloria del Señor. Luego dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Eso debería ser un hombre, una mujer que ha vivido muchos años. Enseñe, instruya, tiene todo un bagaje. Imagínense, ustedes han pensado, los que ya tienen más años, si escribieran un libro de su vida. Sería una cosa extraordinaria. ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas situaciones positivas, negativas? ¿Ustedes se imaginan de cogiera a su abuelo y tratara de hacer unas memorias, una biografía de su abuelo? ¿Cuánta riqueza no habría en esa remembranza de los abuelos? ¿Sí? Hay mucho. Los que hemos o han vivido más años pues tienen mucho que enseñar y que compartir. Si hay muchas razones para vivir y disfrutar, todavía hay mucho que hacer, prevenir, corregir, instruir a aquellas generaciones y no seguir dejando esa brecha que está destruyendo la sociedad. Dice el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, pues un poquito enredado el versículo, pero en síntesis lo que dice es que los sabios, las palabras de los sabios son como heridas, causan dolor al insensato, ¿sí? Y muchas veces las palabras de los sabios pueden reprender, pero lo que está haciendo, como a los rebaños, es orientando, es dirigiendo. Ahora, hijo mío, versículo 12, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hay que estudiar lo suficiente, no lo necesario, lo suficiente. Porque dice también el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo este discurso oído es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del hombre, muy sabio, es teme al Señor, guarda sus mandamientos. Ahí está todo. Teme al Señor desde tu niñez, teme al Señor desde tu juventud, teme al Señor desde tu edad adulta, teme al Señor en tu vejez y en todas las etapas de tu vida, guarda sus mandamientos. Y de alguna manera nos vamos a encontrar los mayores y los menores. Dice Mateo 13:52, que un hombre sabio es comparado dice, un escriba docto en el reino de los cielos es comparado a un hombre, padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nos enseña el capítulo 2 del libro de los Hechos en el versículo 17 que cuando vino el Espíritu Santo, como una promesa que había en el Antiguo Testamento, los jóvenes tendrían visiones y los ancianos tendrían sueños.
se encontrarían estas dos generaciones y juntos podrían labrar, formar, establecer y hasta restaurar la sociedad. Si el joven no quisiera envejecer y el viejo no quisiera rejuvenecerse, pues yo creo que nos encontraríamos en el mejor momento, haríamos un equipo extraordinario y podríamos en verdad contribuirle más a la sociedad desde la sabiduría del anciano temeroso del Señor que guarda sus mandamientos y desde el ímpetu, la fuerza y los sueños del joven que teme al Señor y que también guarda sus mandamientos. Allí es donde este sabio Salomón concluye este discurso. Viva cada etapa de su vida con gratitud. Disfrute cada etapa de su vida como la debe disfrutar. Seamos humildes, porque en la humildad está que el joven tiene que reconocer que no tiene capacidades emocionales, intelectuales para muchas cosas. Uno de los grandes errores que cometen los jóvenes, que son muy soberbios y se creen mejor que los mayores y que los ancianos, porque creen que descubrieron que el agua moja y que son los sabios de este mundo y desprecian y menosprecian lo que saben sus mayores. Ahí hay un gran error. Y el problema de la juventud es la soberbia y la irreverencia, pero también a veces el problema de la juventud del anciano es rechazar lo que él es también menospreciar a los niños y a los jóvenes, es también no valorar y criticarlos como si él no hubiera pasado por ahí. Algo que nos pasa a los mayores es como que olvidamos que tuvimos 20 años, que tuvimos juventud y que tuvimos pasiones y que tuvimos temores y que tuvimos ímpetu también. Nosotros no nacimos maduros, tuvimos un proceso. Tenemos que encontrarnos. En eso hay sabiduría. En eso hay sabiduría. Ubíquese usted, pero también ubique al otro y déle el lugar al otro. Y en una casa hay generaciones antiguas y nuevas. Eso es una riqueza extraordinaria. Llevemos a nuestros hijos a amar a los abuelos, a los tíos, a respetarlos, a que los escuchen, a que les den honor, pero también que los abuelos amen, respeten y valoren a los que vienen detrás. Porque todos pasamos por allí y esperamos en el milagro del Señor que todos lleguemos a los años pues, de la sabiduría. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregarle este día a través de nuestra oración. Vamos a darle gracias al Señor y agradezcale al Señor por su edad, por la etapa en el camino en la que usted está. Agradézcale si es joven, si es adulto, si es anciano, porque si es anciano, mucho ha visto, oído y vivido. Y donde está es un milagro, sin duda alguna. Porque si usted se mira desde los años, ¿cuánta gente quedó en el camino? Y el Señor le ha permitido prevalecer y bien. Porque si usted está escuchando esta meditación, es que en su corazón fue sembrada una semilla de fe y esperanza que le permite reconocer a su Creador y por tanto hoy poderle agradecer con sencillez, con humildad y con verdad. Agradezcale al Señor si apenas está empezando su vida o si está en el intermedio de su vida. Dígale, tómame de tu mano y como dice Salomón, el todo en mi vida debe ser temerte y debe ser guardar tus mandamientos. Dame la sabiduría necesaria para este día, como te pido la medida de fe para este día. Señor, hay muchas cosas que yo no sé hacer, que superan mis capacidades y aún muchas cosas que creo saber hacer, pero no, si tú no estás presente no tiene sentido. Dirígeme hoy en mis decisiones y toma los asuntos que se salen de mis manos, en los cuales, mi Señor, en tu misericordia necesito tu ayuda y tu intervención. Extiende tu mano de sanidad sobre todos aquellos que tengan algún quebranto de salud, pero también consuela el alma de los que experimentan tribulación, angustia o preocupación. Como te pido que proveas, Señor, también para el necesitado.
Que seas tú, Padre, nuestra mayor riqueza. Hoy buscamos tu reino y tu justicia y anhelamos que añadas lo que debe ser añadido. Para ti, Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestras bendiciones y en nosotros tu favor y beneficios. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.